Hola, ¿qué tal? De la mano de Siempre Rosa os doy la bienvenida a un encuentro muy especial y enriquecedor del que seguro todos aprendemos algo. Os voy a presentar a Belén Alonso. Ella es enfermera, es madre de 3 preciosas criaturas, de Carmen, de Lucas y de Juan. Y esta mujer pluriempleada se encontró con un nuevo reto. Un reto cuando a Juan, con solo 8 meses, le detectaron una leucemia. Así que nadie mejor que ella para explicarnos qué tipo de leucemia es, Belén, porque no es una leucemia habitual, es una leucemia más propia de un adulto, ¿no? Cuéntanos. Juan fue diagnosticado de una leucemia mieloide monocítica, que no es la típica de niños, sino es de adultos. Y entonces esto implica que su tratamiento ha sido un tratamiento acoplado a él, pero un tratamiento de adultos. Entonces se considera, bueno, todas las leucemias infantiles se consideran raras, pero está más rara todavía porque se dan muy poquitos niños. Bueno, hemos conocido vuestra historia, la historia de Juan y al final la historia de toda vuestra familia a través de las redes sociales. ¿En qué momento tú decides compartir esta historia en las redes con todo el mundo? Pues el día que diagnosticaron a Juan, bueno, pues enseguida lo contamos a la familia y la familia se lo fue contando a pues, tíos, primos. Entonces un montón de gente nos iba preguntando cómo estaba el niño. Y entonces al final fue una forma un poco, al día siguiente de diagnosticar a Juan se me ocurrió por la mañana, un poco por desahogarme yo y un poco por informar a la gente de que Juan estaba malito, que se acordaran de él y cómo iba evolucionando. Ese círculo de amigos, familiares, al final se extiende a desconocidos que de repente se interesan también por el estado de Juan. ¿Qué es lo que te ha dado las redes? ¿Qué es lo bueno y también lo menos bueno? ¿En algún momento te has sentido esclava de tener que compartir todo lo que pasaba con las redes sociales? Pues la verdad que desde el principio la historia empezó a crecer un montón, nos empezaron a seguir un montón de gente y empezaron a interesarse mucho por Juan. Y la verdad que gente de todo el mundo, nos han llegado mensajes de Venezuela, de Estados Unidos, de muchísimos sitios y mucha gente preocupándose por Juan. Y sí que es verdad que ahora ya menos, pero al principio cuando dejaba de contar cosas sobre Juan, me decían, Juan está bien, ¿cómo está Juan? Y al final, al día, cada vez que subo una historia o subo una publicación, son 300, 400 mensajes que me llegan, que es muy difícil contestar a todos, porque al final también tengo que estar pendiente del niño, sobre todo cuando estamos en un hospital, pero sí que intento, aunque sea decir un gracias a todo el mundo para que sepan que le leo y que le agradecemos un poco su apoyo. Además, yo he estado indagando en tu perfil de Instagram y he visto que incluso tienes este apartado de preguntas y respuestas donde la gente te preguntaba acerca de la enfermedad, de vuestra historia. Es también un perfil un poco didáctico, ¿no? Para que la gente sepa sobre esto. Lo preguntas y respuestas vino porque mucha gente me preguntaba qué le pasaba. Entonces, al final, eran muchas preguntas repetidas y dije, bueno, pues voy a contestar un poco públicamente y un poco en general, y así todo el mundo las respuestas las sabe más o menos. Y luego sí que es verdad que mucha gente me ha escrito de mi hijo fue diagnosticado ayer, la misma leucemia que Juan, o la linfoblástica, y sí que sé que mucha gente, y cómo evoluciona Juan, y qué ha pasado Juan, y cómo va. Entonces sí que sé que hay gente que nos dice que, pues, que le ha dado mucha fuerza saber cómo va Juan, para saber un poco lo que les espera a ellos. Que también nos pasó a nosotros un poco con otra niña que habíamos conocido unos meses antes, que tenía la misma leucemia que Juan. Entonces al final te apoyas un poco en esas personas que sabes que están pasando lo mismo que tú o que ya lo han pasado. O sea, que te has convertido también un poco en consejera para ellos, ¿no? Sí, bueno, y además aparte, al ser enfermera, hay gente que me pregunta, pero claro, a mí es un poco de responsabilidad porque yo tampoco conozco cada caso, entonces contesto un poco lo que sé y lo que no sé, les digo que al final que sus médicos al final son los que mejores le informan. Pero sí, hay mucha gente pues eso, que necesita apoyo, simplemente que le escuches o que desahogarse un poco, porque hay gente que está también sola o no, están con más miedos y tal. Es verdad que no solo dentro de Valencia, sino yo creo que en el país te has convertido en una persona pues que un referente, ¿no? También como madre de un niño que estaba malito. ¿Has llegado a traspasar la pantalla con algunas de estas personas que te escribían por Instagram a través de las redes? ¿Luego has llegado a conocerles y un poco involucrarte más en su caso? Pues sí que sobre todo con un niño de Murcia, de Cartagena, que sí que tenemos mucho contacto, que también tiene una leucemia, es un niño que se llama Javier, que con ellos sí que hablamos muchísimo. Y luego sí que nos ha pasado a veces de ir por la calle y gente decir, ¡ay, es Juan, elefantito! Y entonces pararnos, pero así a Javier no lo hemos conocido todavía, que tenemos intención de ir a conocerle, y por la calle pues sí que algunas personas nos han parado en Ikea, el otro día en Alcalá de la Selva nos pararon también, pero sí, no... Bueno, tú lo has dicho, elefantito, y es que hay que explicar un poco esto del Team Elephant y cómo llegó a hacerse esta comunidad de elefante. Pues el Team Elephant vino porque cuando le dimos la noticia a la familia, pues al final, pues imagínate, abuelos, tíos, primos, todos bastante preocupados. Y esto fue el 17 de noviembre y el cumpleaños de Lucas era el 27 de noviembre. Íbamos a hacer una fiesta del circo. Entonces, unos días antes habíamos ido a comprarle a Juan un disfraz y Juan iba a ir disfrazado de elefante. Y entonces, como 3 o 4 días antes del diagnóstico, Carlos le probó el disfraz a Juan y me mandó una foto.
Y entonces, cuando a la gente le damos la noticia de Juan tiene leucemia, empezamos el tratamiento, a continuación era, pero no os preocupéis porque se va a poner bueno porque es fuerte como un elefante. Entonces le mandamos la foto, así un poco como para quitarles la pena, porque es una foto, la verdad, que es muy graciosa. Y entonces la gente ya se animaba. Y entonces, pues a la raíz de ahí empezó Team Elephant y bueno, tenemos todo tipo de elefantes en todo tipo de formatos, grandes, pequeños, peluches, pulseras, collares, o sea que Team Elephant. Hemos hablado de cómo tú has podido ayudar a otras personas a través de vuestro caso, de compartir vuestro caso, pero ¿cómo te han ayudado a ti las redes sociales? Me contabas que también era un poco un desahogo, ¿no? Que esa gente también rezara también por Juan. Tú has ayudado a esa gente, pero ¿cómo este perfil de Instagram te ha ayudado a ti? Pues la verdad que ha sido un apoyo inmenso el saber que hay tantísima gente rezando por Juan. O sea, es que no ha habido día que no hayamos recibido mensaje de he puesto una vela a la Virgen de Torrecida, he puesto una vela en Medjugorje. En Sudamérica también muchísima gente siguiendo a Juan, misas ofrecidas en Nueva York, en la Catedral de Almudena, en miles de sitios. Entonces, saber que había tanta gente rezando por Juan, a mí me da mucha paz de saber que no podía ir mal. A lo mejor era un poco ingenua, pero yo sabía, bueno, yo y mi marido y Carlos desde el principio teníamos mucha fe y mucha confianza en que tantísima gente rezando por él es que tenía que ir bien, que no podía ir mal. O sea, al final era mucha gente rezando y mucho apoyo, porque al final también en el hospital, como tampoco tenía mucho que hacer, pues al final te sientes acompañada, ¿no? La gente te escribía cuando sabían que estaba yo dentro, Carlos dentro nos escribía y al final también te acompañaban un poco en la rutina del día a día del hospital, que al final eran 4 paredes, que poco se podía hacer allí. Os hemos visto a los 5 y la verdad es que sois un gran equipo. Juan es el tercero de tus 3 hijos. A mí me gustaría también que me explicaras cómo le explicaste a tus otros 2 hijos, a Carmen y a Lucas, que además pues, eran muy pequeñitos cuando le detectaron la enfermedad a Juan. ¿Cómo les explicaste que esto no iba a ser como esperabas? Pues eso le tocó a Carlos, porque yo ese día me quedé en el hospital. El día que diagnosticaron a Juan dije que yo me quedaba con él, que yo no me quería separar, y entonces fue Carlos el que fue a recoger a Carmen al cole, y del cole a casa pasaron por el hospital clínico, que es donde hemos estado ingresados. Y entonces sentó a Carmen en la acera ahí en el hospital, de la puerta del hospital, y le explicó que Juan estaba malito. Entonces Carmen, que es muy curiosa, tenía 5 años, empezó a preguntar, pero papá, ¿qué le pasa? ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tal? Y entonces al final Carlos le dijo, pues mira, lo que tiene es una leucemia, y bueno, pues está muy malito, le van a tener que poner una medicación muy fuerte, que se le va a caer el pelo, y dice, papá, pero leucemia, yo hace 2 semanas corrí para que Juan se pusiera bueno. Claro, se quedó como diciendo, ¿cómo? Y entonces que hacía 2 semanas habían corrido una carrera solidaria en el cole que los fondos recaudados iban para la investigación contra la leucemia infantil. Entonces al llegar a casa sacó su diploma y ella estaba orgulloso porque ella ya había corrido para que Juan se pusiera bueno, entonces ya se tenía que poner bueno. Y sí que es verdad que Lucas lo llevó peor. Luquitas al llegar del autobús subieron a casa y cuando Carlos le dijo que Juan estaba malito y que va a estar muchos días en el hospital, el pobrecito mío se puso a llorar. Y de hecho a Lucas le costó mucho tiempo, unas 3 semanas, contar y hablar de que Juan estaba malito y que estaba en el hospital y que no iba a volver. Porque cuando le preguntaban en el cole, ¿cómo está Juan? Él decía, está bien, está en el hospital, pero hoy viene a casa. Hasta que al final un día ya lo contó, pero le costó un montón al pobre. Claro, a lo largo de estos meses imagino que no es fácil. Si ya es difícil ser madre de 3 niños, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, esos meses de tratamientos, esas épocas en las que teníais que estar en el hospital, claro, ¿cómo explicabais a los otros niños, a Carmen y a Lucas, que mamá, papá y que Juan no iba a ir a dormir a casa? ¿Ese es el momento posiblemente más complejo? Sí, eso sí, bueno, lo más complejo ha sido eso y el momento en que al mismo momento que Juan le están poniendo la primera quimio nos llaman del cole de Carmen que la confinan 10 días por contacto estrecho de COVID. Con lo cual yo estuve 10 días sin salir del hospital, Carlos 10 días sin salir de casa con la niña en el cuarto sin salir, a Luquitas nos lo llevaba al cole mi hermano. Y entonces yo estuve 10 días sin aparecer por casa. Eso para ellos fue muy duro porque en principio íbamos a ir turnándonos. Luego el COVID empezó a subir un montón y ellos encima no podían ir al colegio. O sea, no estaba su padre en casa o su madre, no estaba su hermano y encima no podían ir al colegio. Todos los pobres ya, o sea, es que llegó un punto que es que no sabían qué hacer. Estaban ya desesperados y era muy duro explicarles. Al final le intentas explicar que Juan está malito, que por precaución porque hay mucho COVID no ponía al cole para que no se ponga más malito. Pero ellos al final les cuesta, o sea, eran muy pequeñitos. Sí que es verdad que se han portado súper bien desde el principio, pero les ha costado, ha sido muy difícil explicarles a un niño de 4 y 5 años que su hermano está muy malito, porque claro, muy malito, ellos hasta qué punto están muy malito, no lo llegaban a entender del todo. En tu caso, tú, Belén, eres enfermera, Carlos, tu marido, es médico, los 2 sois sanitarios. Supongo que cuando os dan la noticia pues sabéis mucho más de lo que puede saber cualquier otro padre que no se dedica a esto. ¿Cómo os ha ayudado o cómo os ha perjudicado el tema de dedicaros a la medicina? Pues yo
iba ya con la idea hecha de que el niño tenía leucemia. Sí que es verdad que no tenía ningún síntoma, pero yo el día que nos dicen que lo derivan a un cohemato para ver el tema de los monocitos y tal, 15 días antes yo ya me lo imagino. Y su pediatra dice que no y que no tiene síntomas, que está muy bien, que sí que es verdad, no tenía ningún síntoma. Pero yo, algo me decía que sí. Entonces yo ya iba preparada, sí que es verdad que es un jarro de agua fría. A un mes de la Navidad te sienta fatal con 2 niños más en casa y dices, bueno, ya me tengo que meter en el hospital. Sí que es verdad que yo no me imaginaba que íbamos a estar tanto tiempo en el hospital, porque al principio fue 1 mes y medio sin salir para absolutamente nada el niño. Y luego sí que es verdad que tiene otras ventajas y es que yo, por ejemplo, el manejo de las bombas ya me lo conozco. Entonces, cuando una bomba pitaba, la gente que se puede agobiar, o el manejo de un Hitman, o las heridas que al principio se le infectó la herida, pues todo eso yo ya más o menos lo manejaba. A mí me han enseñado cómo hacer una cama con paciente dentro, entonces hay muchas cosas que nos facilita. Y luego sí que es verdad que Carlos, por ejemplo, no quería saber qué le estaban poniendo, pero por no saber los efectos secundarios, para no estar toda su vida pensando, no, pues el efecto secundario de tal, el efecto secundario de cual. Entonces hay muchas cosas que no hemos querido saber porque nos fiamos plenamente de los médicos y otras tantas pues que sí, pues al final cuando le hacían la cura del catéter, pues sí, yo estaba allí, yo les ayudaba. De hecho, muchas veces, como siempre hay que hacerle igual, era yo la que le decía, no, y ahora ponemos esto, ¿no? Y el disco este no, porque ha dicho el doctor que mejor así. Entonces, al final, pues sí que ayuda. Y hay muchas situaciones que otros entran en pánico que tú pues ya te lo conoces y más o menos estás tranquila. Es verdad que esta bola, vamos a llamar, del Team Elefant se ha ido haciendo tan grande y ha ido ganando tantos adeptos, vamos a decir, que hasta la Fundación Josep Carreras, que es toda una institución dentro de nuestro país y en la lucha contra la leucemia, ha elegido a Juan y a ti, Belén, para su próxima portada. Incluso también pues, os ha publicado en su perfil de Instagram. Cuéntanos un poco cómo es esto y también lo que ha supuesto para vosotros. Sí, pues los de Josep Carreras se ponen en contacto con Carlos a través de Instagram para pedirle pues, fotos de Juan, un poco ellos hacen vídeos para un poco conseguir donantes también y pues un poco para seguir investigando. Y entonces como Juan es tan mono, es que queda mal que lo diga yo, pero es que es muy mono y muy simpático, y entonces les mandamos fotos y han publicado 2 vídeos y luego nos pidieron si una foto que salgo yo con él, que muy poca gente lo sabe, pero es el primer día que vi a Juan sin pelo, porque yo le dije a Carlos que yo no me sentía capaz de raparlo. Entonces, antes del puente de la Inmaculada, que ya se le estaba cayendo mucho el pelo, Carlos lo rapó. Entonces fue el día que yo entré al hospital y lo vi por primera vez sin pelo. Entonces ahí Carlos nos hizo una foto, que es una foto muy bonita en la que yo salgo de haber llorado un montón, y esa es la portada de este mes de Josep Carreras. Bueno, vuestro caso también sirve de inspiración para el nacimiento de esta nueva asociación Siempre Rosa, una asociación que busca pues indagar un poco más en esa investigación contra el cáncer, en luchar contra esta enfermedad. Una asociación que además va a tener eventos muy interesantes que seguro que van a gustar a todo el mundo y cuya primera recaudación además vamos a avanzar que va para la lucha contra el cáncer infantil. ¿Cómo de importante es que la gente se involucre y colabore con este tipo de iniciativas? Pues es fundamental. O sea, al final, si no se investiga y no se colabora, los niños no se curan. Entonces es súper importante colaborar en estas fundaciones que además son maravillosas y es gente que se implica en algo que es, al final, el cáncer infantil es que yo digo que tendría que estar erradicado. Y entonces es súper importante al final lo que a ti o no te sobra o quitarte una Coca-Cola, un café y una copa, para otro puede ser poder seguir viviendo y poder formar su propia familia. Entonces estamos súper agradecidos a la asociación y con muchísimas ganas de colaborar y que todo el mundo colabore porque es súper importante. Bueno, Belén, ya lo decía al principio de la entrevista que este encuentro seguro que iba a ser muy enriquecedor, que todos íbamos a aprender algo. Yo desde luego que después de escucharte, de escuchar tu historia, la de Carlos, la de tus 3 hijos, aprendo a valorar mucho más la vida y todo lo que nos rodea. Así que te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros. Gracias.